El castillo de Andrade, perteneciente al ayuntamiento de Puentedeume y construido en el siglo XIV, es uno de los más antiguos castillos gallegos. Goza de unas magníficas vistas panorámicas del entorno, ya que está emplazado en un picacho. Es célebre en la historia de España porque en él estuvo refugiado don Enrique de Trastámara, cuando huía de su hermano, el rey don Pedro de Castilla. La fortaleza fue levantada por Fernán Pérez de Andrade en el peñasco de Leboreiro. Inexpugnable desde su emplazamiento sobre una roca, conserva parte de los lienzos defendidos por torres y la torre del homenaje con restos de las almenas. La planta del castillo tiene forma de polígono irregular y sus paredes siguen la orografía del terreno. En los ángulos y a ambos lados de la única entrada, que se abre en el muro del este, hay pequeños torreones rectangulares. En una esquina del antiguo patio de armas se levanta la torre del homenaje, enorme y maciza mole de planta cuadrada de 20 metros de altura por 10 de ancho. La vieja fortaleza medieval de Villalba, tras sucesivas destrucciones en el curso de las revueltas de los hermandinos, fue reedificada por don Diego de Andrade, señor de la villa, en los años finales del siglo XV. El recinto era un cuadrilátero, con 3 altas torres, además de la del homenaje, siendo esta la que en la actualidad se conserva. Se trata de una torre de planta octogonal, rematada con matacanes almenados, construido en aparejo de mampostería a base de pizarra y que ocupaba el centro de un recinto rectangular. Está distribuida en 3 plantas. En la primera solamente existen varias saeteras para la defensa, encontrándose el acceso en la segunda. La más importante es la tercera planta, llamada Mirador de la Condesa, dotada de una bella ventana de arco ojival. Habiéndose construido junto a ella uno de los típicos cruceros gallegos, destaca el enorme contraste que produce la diferencia cronológica entre los edificios. A fines del siglo XV, los condes de Monterrey mandaron construir un castillo-palacio en la localidad de Berín, sobre un promontorio rocoso y amurallado. De la construcción primitiva se conservan la corpulenta torre del homenaje, de planta cuadrada y coronada de matacanes, una puerta gótica surmontada de blasones labrados en piedra, la torre de las damas, una capilla de tipo románico y un espléndido patio de armas junto con otros restos arquitectónicos, así como parte del triple cinturón defensivo que lo rodeaba. En época posterior fue construida la hermosa galería de arcos que embellece una de sus fachadas. A principios del siglo XVI, el castillo fue entregado al gobernador de Galicia en nombre del rey, tras haberse realizado una importante restauración que le dio el agradable y airoso aspecto que aún conserva. Es el castillo más notorio de toda la provincia y ha sido declarado Monumento Nacional. En nuestros días está habilitado como Parador Nacional de Turismo. Entre los edificios del interior hay que señalar el Hospital de Peregrinos, fundado en 1429, con una interesante portada en cuyo tímpano aparece el Pantocrátor con los 4 evangelistas y una anunciación. La iglesia parroquial tiene una nave y cabecera rectangular, albergando un interesante retablo en piedra del siglo XV. Las ruinas que hoy se conservan del castillo de Ribadavia son restos de la construcción realizada en la segunda mitad del siglo XV, denominada San Ginés. Integrado con las murallas de la población, consta de 2 recintos. El primero de ellos se atraviesa por una puerta de arco de medio punto, flanqueada por 2 cubos de planta semicircular, campeando sobre ella el escudo de los Sarmiento. En el segundo recinto se abren 2 puertas de ingreso, la más grande con arco apuntado,
y a su derecha otra de menor tamaño, pero luciendo un bello arco conopial a mitad del paño entre los dos cubos semicirculares, sobre la que se observa el balcón adintelado con los huecos del enrejado. Ya en su interior se ubica una necrópolis altomedieval formada por sarcófagos excavados en roca, así como otros elementos tales como fuentes, estanques con una chimenea y un cuerpo de guardia. Reducto de la familia de los Sotomayor y Saavedra, la fortaleza se construye en el siglo XIII, aunque la fama le viene de las luchas señoriales del XV, con activa participación de Pedro Madruga. Este castillo, fabricado en sillería de granito, consta de dos recintos. El primero, un antemuro que rodea casi por completo el núcleo principal, y este propiamente dicho, con dos sectores diferenciados, el patio de armas y la torre del homenaje junto con el palacio. Una puerta de acceso de arco apuntado y con puente levadizo, defendida por matacanes, da paso al citado patio de armas, donde se encuentra la ruda, cuadrada y almenada torre del homenaje. En su interior, la gran sala de armas. En la otra torre encontramos una capilla gótica y un gran salón rodeado por una galería de arcos ojivales. En los aledaños de la fortaleza encontramos bellos jardines en los que se exhiben gran variedad de especies vegetales gracias al acondicionamiento realizado por parte de la Diputación Provincial de Pontevedra. Se trata de una interesante fortaleza construida junto al mar, con restos de diversas épocas, que abarca una extensión de 18 hectáreas sobre el antiguo Monte Boi. Se conservan las murallas almenadas, de 3 kilómetros de perímetro, con sus caminos de ronda, algunas torres, como la del Reloj y la del Príncipe, y el palacio, restaurado por su antiguo dueño, el marqués de Pazo de la Merced, y vuelto a restaurar más tarde con motivo de su transformación en parador de turismo, bajo la denominación de Conde de Gondomar. Varias son las puertas de que dispone este castillo, destacando la de Felipe IV, muy ostentosa, con 2 pilares adosados y un escudo de los Austrias sobre el arco, y la Puerta del Sol, la más antigua del conjunto. También hay que resaltar la Puerta Real, construida en tiempos de los Reyes Católicos. Importante de mencionar es la maravillosa bóveda de crucería gótica sobre el hall, que perteneció a una iglesia franciscana derribada a mediados del siglo XVII. En el casco antiguo de la villa de Salas, en el paraíso asturiano, se alza la Torre de los Valdés, una torre señorial del siglo XV que fue propiedad de los Valdés de Salas. Unida al Palacio de los Condes de Miranda por un puente de piedra con arco rebajado. El abandono y las inclemencias del tiempo hicieron necesaria una importante restauración en 1959, dejando visible la diferente pátina de los sillarejos que componen su fábrica. En su tiempo disponía de un pequeño foso en su lateral oeste, hoy desaparecido. De planta cuadrada, con 8 metros de lado por 16 de altura, se distribuye en 5 plantas, a las que se accedía por una escalera de caracol. Sobre la puerta principal se reconstruyó también un atractivo matacán.
El palacio adjunto a la torre es actualmente un hotel-restaurante y fue declarado Monumento Nacional en 1958. Construida en el siglo XI, la fortaleza de Javier se levanta en el mismo límite de la provincia de Navarra con la de Huesca, concretamente en el dominio de Sangüesa, posiblemente la población más importante de la comarca. En un principio solamente era una torre de vigilancia, hasta que el rey Sancho el Fuerte se hizo cargo de ella. A pesar de ser casi demolida por el cardenal Cisneros, en 1892 se inició una fuerte restauración que condujo más tarde a la construcción anexa de una capilla neogótica sobre el llamado Palacio Nuevo. Se accede al interior atravesando un puente levadizo defendido por una ladronera. El núcleo central del castillo está formado por la Torre de San Miguel y en torno a ella se fueron edificando los recintos defensivos y las dependencias. El material constructivo es el sillar, de pequeñas dimensiones y muy bien acabado, contando con una sólida cimentación al estar levantado sobre la roca viva directamente. Es una de las construcciones más importantes de su género en Europa, solo comparable en España con el Alcázar de Segovia. Tal como hoy se nos presenta, con un complejo de estancias y patios rodeado de murallas de irregular perímetro y con un auténtico bosque de torres de alturas distintas, dista bastante del modelo original, tras el incendio de 1813 y el abandono del siglo XIX. Con todo, el conjunto conservó lo esencial de su estructura, afectando la ruina a las partes altas del edificio. El castillo es el resultado de construcciones y reformas realizadas a través de los siglos, un núcleo de época romana, ampliado y configurado definitivamente a principios del siglo XV. Residencia de los monarcas navarros desde el siglo XIII, el Palacio Viejo mantenía en lo esencial la antigua estructura romana. A partir de este núcleo, Carlos III el Noble completa el castillo-palacio en una gran empresa de ampliación, dentro de un espíritu emulador del Alcázar de Segovia, en el que también se hacían obras por las mismas fechas. Además de las obras de reforma del Palacio Viejo, se acomete la construcción de uno nuevo. La nómina de artistas y constructores de tan vasto programa constructivo fue tan amplia que el conjunto resultante responde a un cierto eclecticismo. Es una construcción propia del gótico avanzado, con evidentes influjos franceses, abundancia de chimeneas y torres, pero también de indudable gusto hispano, adarves volados, yeserías, artesonados de madera. Del Palacio Viejo solo se conservan los muros, con las torres de las esquinas, destacando algunas ventanas en la fachada principal. El Palacio Nuevo, rodeado de alta muralla, alberga en su núcleo las principales dependencias del recinto: cámaras del rey y de la reina, torre del homenaje. El castillo completaba sus instalaciones con varios jardines que no se han conservado. Lo más destacado es el antiguo claustro de forma casi triangular y de reducidas dimensiones, construido durante los siglos XIII y XIV, que se halla integrado en el conjunto, donde pueden admirarse bellos capiteles que narran numerosas escenas de la Biblia.
Sobre un impresionante peñón al sur de la Sierra de Loarre, a 1100 metros de altitud, se alza esta magnífica fortaleza, para muchos el mejor ejemplo de castillo románico español, a pesar de carecer de hechos históricos relevantes. Lo levantó Sancho Ramírez en el 1070, conservándose la torre del homenaje, la de la reina y la capilla como construcciones más antiguas. La única zona accesible del castillo se halla rodeada por un sólido recinto amurallado, en cuyo interior habitaba la primitiva población de Loarre, hasta que, pasado el peligro musulmán, descendió al llano. La muralla del castillo es del siglo XIII, realizada en buena cantería y con un perímetro de 170 metros. Tiene 10 torreones y 2 puertas de entrada, la principal situada en la zona oriental y la llamada de los Reyes, más antigua y en el sur, debajo de una torre cuadrada. Situado en lo alto de un collado, se alza este castillo que fue plaza fuerte de los musulmanes, reconquistado para los cristianos por Sancho Ramírez. Fue sede de los templarios, que hacia el siglo XII levantaron en el recinto un convento. A esta etapa pertenecen los edificios más singulares realizados en estilo cisterciense. Destacan el refectorio, la capilla, los aposentos y la sala de los caballeros, de planta rectangular y utilizada en sus orígenes como sala capitular y refectorio. También se conserva la torre del homenaje, probablemente árabe, del siglo IX o X, realizada en mampostería dispuesta al modo opus spicatum o en espina de pez. Sobre una colina y dominando la bella población turolense de Mora de Rubielos, se alza el grandioso Castillo-Palacio de los Heredia, una de las fortalezas más importantes de la provincia. Aunque se conservan numerosos datos históricos que hacen referencia al castillo, se desconoce a ciencia cierta la fecha de su construcción, si bien a finales del siglo XIV es el tiempo que más se aproxima a la realidad. Su apariencia externa, por solidez y sobriedad, imprime un carácter claramente militar al edificio. El castillo se desarrolla en torno a un patio cuadrangular de 2 pisos. Destacan en él los arcos ojivales sobre pilares octogonales que se abren en la parte inferior, formando una bella galería corrida con aire de claustro de monasterio. En plena comarca de las 5 villas, dominando un amplio paisaje, se alza el castillo de Sádava, considerado como la primera fortaleza construida en España siguiendo el modelo de castillo-palacio frente al modelo torre-recinto. De estilo cisterciense, presenta planta cuadrada y 7 torres prismáticas de las 9 originales, 4 en sus ángulos y 3 en los parámetros de otros tantos paños, con un estado de conservación bueno, aunque el interior se encuentra arruinado. El acceso al castillo está flanqueado por 2 torres de planta cuadrada en las que se abre una puerta de arco de medio punto formada por grandes dovelas y construida en un paño que une a ambas desde sus ángulos exteriores. El aparejo predominante es el sillarejo con refuerzo de sillares en las esquinas. Claro ejemplo de castillo roquero es este de Clavijo, enclavado en un abrupto peñasco sobre el valle. Las primeras notas que se conocen de esta fortaleza son del año 960, cuando sirvió de lugar de encarcelamiento para don Fernán González, conde de Castilla. Tiene planta alargada, amoldándose a la orografía del terreno, y está construido en mampostería de ripios con mucha cal.
No dispone de excesivos elementos defensivos, ya que su emplazamiento no lo requiere. El ingreso, tras superar una acusada pendiente, se realiza por una puerta de arco califal que da paso a una especie de zaguán. Consta de 3 torres semicirculares a modo de contrafuertes y dominando el conjunto se alza la torre del homenaje, de planta cuadrangular y de pequeñas dimensiones, junto a la que existe un rellano donde se aprecian restos de las dependencias anexas. Fue declarado Monumento Nacional por decreto en 1931. El castillo de Cornago está situado en un altozano que domina esta población de la Rioja Baja, formando un binomio arquitectónico con la iglesia parroquial de San Pedro. La obra data del siglo XIII y poco queda de las construcciones interiores, pues el concejo de Cornago decidió utilizar las instalaciones como cementerio municipal. El ingreso se hace por una puerta situada en el lado noroeste, a través de un arco apuntado en el exterior y rebajado en el interior, abierta en el paño entre 2 cubos cilíndricos. El castillo tiene forma rectangular, con 4 torres en los ángulos, de donde le viene el apelativo de Castillo de 4 torres, siendo estas diferentes entre sí, tanto en forma como en tamaño. Una de ellas, la del homenaje, tiene forma ligeramente trapezoidal. El aparejo utilizado en el conjunto es fundamentalmente el sillarejo. El Castillo de la Roca fue núcleo de gran actividad guerrera en el siglo XV, durante las luchas entre el rey Juan II de Aragón y las tropas de la Generalidad catalana. En sus fundamentos hay vestigios claros de ser una construcción anterior al siglo XV. En sus paredes hay ventanales góticos con arcos rebajados en el muro. Su planta es rectangular y está ocupada por el núcleo residencial y otras estancias, entre las que destaca la Sala Mayor. En la parte noroeste se alza la Torre del Homenaje, de planta cuadrada y de gran robustez, alzándose en altura sobre el resto del conjunto. En la parte opuesta hay una torre semicilíndrica, con la particularidad que su diámetro disminuye a medida que aumenta en altura. Se sitúa sobre el Cerro de San Andrés, a unos 2 kilómetros de la localidad de Ullastret. Se supone que la construcción inicial data de los siglos 7 al 2 a.C., destacando en particular las murallas, cuyos lienzos se unen por torres troncocónicas y rectangulares. La parte baja del recinto amurallado fue en su día cárcel, como puede leerse en la cartela situada sobre el dintel.
Tiene base irregular, acomodándose al terreno sobre el que se asienta, y la fábrica del recinto se halla construida por mampostería y sillarejo, con piedras angulares en las esquinas de las torres, aunque de manera muy rústica, dejando a un lado todo concepto estilístico. Se han excavado restos de un templo y cerámicas griegas que, junto a la proximidad de Empuries, han hecho suponer la existencia de una colonia helena. Dominando el valle y el paso a la cuenca del Noguera Pallaresa, sobre el río Segre, se alza el castillo de los condes de Urgel, construido por orden del último señor de Lérida, Lubin Muhammad ibn Lu. Esta fortaleza de planta irregular, adaptada al terreno sobre el que se asienta, tiene un foso excavado en la roca que le antecede, en la zona más vulnerable, y mide 135 metros de largo por 70 de ancho. El conjunto está construido con sillares de arenisca de baja calidad, bastante deteriorados por el paso de los siglos, unido a una capa de mortero de cal y arena. Por el lado norte se realiza el ingreso, muy transformado del aspecto original, y con un puente moderno, que tras cruzar da paso al santuario del Santo Cristo de Balaguer, en el que se ubicaba una torre central. También se observa un templete al lado izquierdo del ingreso, rodeado por una verja de baja altura. Es precisamente el lado norte el mejor defendido y conservado de todos, ofreciéndonos las dos torres troncopiramidales y los vestigios de la central. El reconstruido castillo de Tamarit se edificó sobre un promontorio rocoso junto al mar y sirvió de fortaleza en la época de la Reconquista y más tarde para la defensa de la costa contra las acciones de los piratas argelinos. Se halla documentado ya en el siglo XI y, a pesar de su aspecto moderno, tiene sus orígenes en una construcción árabe. Las restauraciones llevadas a cabo han hecho variar su imagen, dándole un aspecto de palacio fortificado más que castillo, tales como el tejado a cuatro aguas de la torre, que más bien parece un campanario. Uno de los recintos que mejor se conservan en el interior es la iglesia, notable ejemplo del románico catalán, de 3 naves y ábside en la central, con arcos de separación nacidos del mismo suelo, sin columna alguna. En algunas zonas del conjunto, la vegetación ha ido ganando el terreno a la propia obra, ofreciendo un aire muy romántico desde algunas perspectivas. Fue adquirido por el coleccionista americano Charles Deering, que se encargó de su restauración bajo la tutela de Ramón Casas y Ruiz Porta.
fue de los condes de Benavente y más tarde de Álvaro de Luna, cuya hija casó aquí con Íñigo Lope de Mendoza en el siglo XVI. Es conocido como el Castillo de la Triste Condesa, en referencia a la segunda esposa de don Álvaro de Luna, que se retiró a vivir en él tras la muerte de su esposo. Sus características responden a las de un palacio fortaleza, como otros que se levantaron en Castilla a lo largo del siglo XV, no tanto con funciones defensivas como para amedrentar a la población. Es de planta cuadrangular, con cubos cilíndricos en las esquinas y rectangulares en 3 de sus frentes, situándose en el que resta la Torre del Homenaje, de planta rectangular y alzándose 10 metros por encima de los cubos. En el lado este se encuentra la puerta de acceso, defendida por una ladronera, al amparo de uno de los cubos circulares y de la Torre del Homenaje, existiendo otra en el lado opuesto, también defendida por otra ladronera. Desde el patio de armas se observan los 2 pisos adosados en torno a él. El castillo de Arenas de San Pedro está construido en piedra berroqueña y rematado en parapeto almenado. La fortaleza, de sillería y ladrillo, se sitúa en las afueras de la localidad abulense. Aunque su origen se remonta al siglo XIV, la construcción actual data de la centuria siguiente. Es de planta pentagonal y en el conjunto destaca una gran torre del homenaje, rematada en almenas, cargada de historia de España. En él estuvieron encerrados doña Blanca de Borbón, esposa de Pedro I el Cruel, don Fadrique Enríquez, primo de Fernando el Católico, y el duque de Osuna, entre otros. Posee cubos de planta circular en sus vértices y en el quinto la mencionada Torre del Homenaje, con planta en forma de D y construida a 3 niveles. La actual puerta de ingreso da paso al patio de armas, también muy transformado durante las reformas aplicadas, sobre todo durante el presente siglo. Abandonado el castillo, sirvió de cementerio y actualmente, propiedad del Ministerio de Agricultura, es sede de recepciones y reuniones, así como Museo del Cereal. Fue declarado Conjunto Artístico Nacional en 1970. También conocido como Castillo de Valdecorneja, Barco de Ávila está emplazado en el suroeste de la provincia, a orillas del río Tormes. De planta cuadrada, con cubos macizos en sus ángulos, el conjunto está rematado con una cornisa sobre ménsulas. Entre uno de los cubos y la Torre del Homenaje se encuentra el ingreso, con arco ojival adovelado y junto al que aparece un azulejo citando el otro nombre por el que se le conoce. A caballo del paño que da a la población se presenta la gran torre, que descuella sobre el resto de la fortificación. Es de planta rectangular y el acceso primitivo se hacía en altura, a 4 metros del suelo, por medio de una escalera removible de madera, aunque en la actualidad, y fruto de las reformas, se realiza por una puerta a nivel del suelo. El interior se halla arrasado en su totalidad, quedando como testigos vanos y mechinales de 2 plantas que se levantaban alrededor del patio central, en el que existía un pozo y un aljibe. Es propiedad del Ayuntamiento de Barco de Ávila y se utiliza como centro de actos culturales. Montbeltrán se alza en un entorno de gran belleza en plena Sierra de Gredos. Consta de 2 recintos, ambos rematados por almenas, y está construido principalmente en mampostería, excepto en las zonas nobles, que predomina la sillería.
Por un lado, y rodeando a la fortaleza, una barrera de baja altura de estilo renacentista chapada en talud en el siglo XVI, donde anexa se sitúa una antepuerta coronada por el escudo del matrimonio formado por el duque de Alburquerque, don Francisco Fernández de la Cueva, y doña Agustina Ramona de Silva. Esta barrera, o falsa braga, dibuja fielmente la planta del recinto y dispone de una galería en su perímetro. Esta obra se atribuye al arquitecto Juan Guas, artífice de otras construcciones tales como el Castillo de Belmonte, en Cuenca, o el de Manzanares el Real, en Madrid. Es una de las fortalezas más famosas de la provincia. Su silueta, rematada por la torre del homenaje, se alza sobre una peña llamada La Muela, bajo la que se extiende la villa de Frías, de calles empinadas y buenos, aunque muy restaurados, ejemplos de arquitectura popular. Aunque en el lugar debió existir alguna fortificación desde los primeros momentos de la Reconquista, el castillo actual data del siglo XIII e incorpora elementos muy posteriores a esta época. Es de planta casi cuadrada y dispone de diversos elementos defensivos como un foso, el puente levadizo, antemuro y rastrillo, entre otros, todos ellos por el lado más vulnerable, protegido además por lienzos de gran altura, con cubos de planta circular en sus ángulos, y en el centro una torre-puerta de planta cuadrangular. El castillo roquero se alza sobre la peña de Aranda que dio nombre a la población. Su planta presenta la particularidad, que también se da en el castillo de Peñafiel, de ser estrecha y alargada, condicionado por la topografía del sólido cerro sobre el que se asienta. Aunque debió existir alguna fortificación allá por el siglo XI, la actual es obra del siglo XV, siendo durante la segunda mitad de este siglo cuando alcanzó su máximo esplendor. La puerta de acceso, de arco ojival formado por dovelas, se abre en la parte oriental y se precede por un foso excavado en la roca que se atravesaba mediante puente levadizo de madera. Se alarga en 2 lienzos de muralla reforzados por cubos cilíndricos. Caminando por estrechos espacios entre los paños casi paralelos, se llega al centro de la fortificación, donde se levanta la torre del homenaje. Construido sobre terreno llano, es Sotopalacios, también conocido como Palacio del Cid, un edificio claro ejemplo de fusión entre castillo y palacio. De planta cuadrangular, sus 2 robustas y almenadas torres le comunican aspecto de guerrera fortaleza, mientras que las numerosas ventanas abiertas en sus muros le dan apariencia de galano edificio civil. Parece ser que no terminó de construirse en su primera época, pues hay datos procedentes de principios del siglo XVI en el que se pide autorización para proseguir las obras. En sus tiempos estaba totalmente rodeado por el río Ubierna, que hacía las veces de foso natural, aunque hoy en día solo cubre 2 de sus lados. A partir de la época en que dice la tradición y algún documento religioso que los abuelos del Cid tenían una casa grande y fuerte de tapial aquí en este lugar, ya son los adelantados mayores de Castilla los que empiezan a construir, desde los Manrique, después los Padillas, después pasa a la casa de los duques de Lerma y por último termina en manos de la casa de Medinaceli. La fortaleza, una de las mayores del noroeste de la península y considerado uno de los más bellos castillos leoneses, se erige en un alto a 60 metros sobre las confluencias de los ríos Sil y Boeza, en el mismo lugar en que existió un castro prerromano. Se edificó por la Orden del Temple para proteger a los peregrinos jacobeos y defender la región del Bierzo. Es de planta cuadrada irregular y fuertes torreones cuadrados y circulares. Uno de sus lienzos de muralla se desprendía y bajaba hasta el río y remataba en una torre espolonada en el cauce del mismo. El acceso, de una belleza casi teatral,
se realiza a través de una doble puerta, muy protegida por el foso y torreones almenados, que da paso al patio de armas, trapezoidal, con las celdas en sus flancos y un pozo en el centro, desde donde se puede ver el llamado Palacio o Casa Grande. En este espacio se situaba la bodega, la sala de armas, los cenadores, las caballerizas y otras dependencias como salones y patios. Al este se alza la torre del homenaje, que se singulariza con el escudo de los duques de Arjona, presentando varias entradas precedidas de puentes levadizos. La principal fábrica utilizada en el castillo de Ponferrada es la mampostería, con refuerzos de sillares en las esquinas, vanos, troneras de palo y orbe, matacanes y antepechos, abundando en todo el edificio escudos e inscripciones. El castillo-palacio de Villafranca del Bierzo es una recia construcción de tipo medieval, que tras las numerosas modificaciones que le han hecho a lo largo de los siglos, todavía conserva su airoso estilo y su bella arquitectura. Fue edificado en el siglo XVI y durante la Guerra de la Independencia Española fue incendiado y saqueado por los franceses. Posteriormente se ha reconstruido en parte y hoy en día está habitado por sus propietarios. La forma de la planta es cuadrangular, con cubos de planta circular en sus vértices y carece de torre del homenaje. El aparejo más frecuente es la mampostería de cantos rodados con gran cantidad de cal, aunque existen algunas zonas donde predominan las verdugadas de ladrillo. El ingreso se realiza por el lateral oriental, atravesando una puerta de arco de medio punto fabricada en ladrillo y defendida por dos troneras que la flanquean. Sobre las ruinas de un alcázar del siglo XIII, el obispo de Palencia, Sancho de Rojas, levantó esta fortaleza que representa un modelo característico de la arquitectura militar española del siglo XV. Se trata de un castillo gótico, de proporciones equilibradas, rodeado por una muralla semiderruida, mezcla de sillería y sillarejo, con 10 cubos semicirculares y un foso del que aún se conservan vestigios. La construcción, de sólida sillería en el conjunto principal, es de planta ligeramente trapezoidal, estando flanqueada por torres angulares cuadradas cubiertas de almenas, y el interior consta de 3 alas dispuestas en torno a un patio. Tiene 4 torres almenadas en las esquinas y en el lienzo principal la puerta de acceso con 2 garitones. La puerta central, coronada por altos matacanes cilíndricos de elegante relieve, da paso al patio central, rodeado de columnas y salones altos muy grandes con artesonado de madera. Por sus proporciones destaca la torre del homenaje, constituyendo uno de los mejores puestos de observación de la tierra de Campos. Esta dobla en altura al camino de ronda, sin apenas huecos, abriéndose una puerta que da al adarve doble y va rematada con almenaje. El castillo de Ampudia ha pertenecido a ilustres personajes de la historia, como el duque de Lerma o la todopoderosa Casa de Alba. Construido posiblemente en la segunda mitad del siglo XV y otorgándosele la obra a Fernán Gómez de Marañón por la similitud con otros castillos como el de Peñafiel, Cabañas de Castilla es una fortaleza señorial de características muy comunes por esta zona. Todo el conjunto está formado por 2 elementos bien diferenciados, una espectacular torre y un recinto exterior que la rodea a escasa distancia. La muralla exterior no dispone de refuerzo alguno en los ángulos y en la actualidad presenta una altura excesivamente baja, lo que hace suponer que debió gozar de mayor alzado e incluso de un foso defensivo debido a la escasa protección que ofrece. Todo él fabricado en sillarejo, cuenta en su lado este de una puerta con arco apuntado adovelado como ingreso y junto a él, en su parte interior, estarían adosadas algunas dependencias. La gran torre es de planta cuadrangular, construida en sillería. Los orígenes del castillo de Monzón de Campos se remontan, según se cree, al reinado de Alfonso III. Sí se sabe con seguridad que en la primera mitad del siglo X era ya una fortaleza importante, dividida en 2 núcleos por el cauce del río Carrión.
Las ruinas que quedan actualmente son de una reconstrucción del siglo XIV. Es un castillo que data del siglo IX, toda la parte alta y su parte baja del siglo X. Justamente detrás tenemos un arco románico procedente de una iglesia románica cercana a Aguilar de Campoo. Antes de que fuese sumergida por las aguas del pantano, se trajo aquí. Aquí tuvo lugar los desposorios de Doña Urraca y Alfonso I el Batallador. Posteriormente sufrió una reforma durante los años 65 al 75 y actualmente está funcionando como hotel-restaurante, alojado en su interior, además del restaurante y del hotel, sala de exposiciones que vemos justamente detrás y en toda la parte alta de la torre. La torre del homenaje es la parte más antigua del conjunto y a ella se adosaron los demás elementos defensivos. Está fabricada en sillería y su terraza está rematada en almenas con vierteaguas piramidales. Su puerta de acceso es elevada, haciéndose necesario atravesar una pasarela. Aunque la construcción que hoy se conserva se ha atribuido al rey castellano Enrique II de Trastámara, debió existir con anterioridad al siglo XIV otra fortaleza en el mismo emplazamiento. Fue erigido para defender la frontera con Portugal, país con el que Enrique II mantuvo guerras y conflictos. Desde la cima del cerro donde se asienta, se domina toda la ciudad. Sobre el dintel de la puerta mayor, de arco ojival, existe un relieve con el escudo real. El cuerpo principal del castillo es la torre del homenaje, de planta cuadrangular, formada por un torreón sobre el que hay otro superpuesto de menor tamaño, denominado Torre Caballera, ambos coronados por almenas y defendidos a la entrada por altas barbacanas y matacanes salientes. La fábrica utilizada en este conjunto es la mampostería y refuerzo de sillares en esquinas. El castillo de Ciudad Rodrigo es parador nacional de turismo desde 1931. Construido en el siglo XIII por orden de la familia González Dávila, este castillo nació como refuerzo para defender el paso del río Congosto. Consta de dos sectores: el exterior, que forma una planta poligonal que rodea al torreón de planta cuadrangular, y la torre pentagonal con su parte delantera en semicírculo. El ingreso se hace por una puerta de arco apuntado con grandes dovelas, protegida por un antemuro. Una vez atravesada, damos con otra puerta que nos conducirá al patio. Tanto la torre como el cubo del núcleo interior están fabricados en sillarejo con sillería, igualmente que el recinto que los acoge. El cubo, con forma de T, consta de varios pisos, accediéndose al inferior desde la liza y al resto desde el interior de la propia torre. Esta, por su parte, tiene dos plantas y se ingresa a través de una puerta de arco de medio punto. La terraza ha perdido el almenado, aunque aún conserva los matacanes de las ladroneras en sus laterales, así como algunas ventanas y saeteras. Durante la primera mitad del siglo XX fue propiedad de don Julián González Sánchez, vecino de la villa, siendo en la actualidad propiedad particular. El castillo de Villanueva de Cañedo, también conocido como Castillo del Buen Amor, se relaciona con los amores entre su supuesto fundador, el arzobispo Alonso de Fonseca y Quijada, y doña Teresa de las Cuevas. A principios del siglo XX sufrió un grave incendio que hizo desaparecer las refinadas techumbres que tenía, salvándose algunos objetos de piedra, como un león que decora el entorno. Se alza sobre una pequeña loma, rodeado por un gran foso y con torres cuadradas en las esquinas.
La más importante es la del homenaje, y todas se rematan con cornisa de arquillos, gárgolas y almenas. El patio tiene 3 crujías con dobles galerías de arcos sobre columnas sin capiteles y un cuarto lienzo macizo en su parte inferior. Según la leyenda, la fortaleza fue levantada por Abderramán I y luego reedificada en el siglo XII y reformada en los siglos siguientes. En el castillo vivió don Álvaro de Luna y alojó como rehenes a los hijos del rey de Francia tras la batalla de Pavía en el siglo XVI. El gusto mudéjar se aprecia en el uso del ladrillo y en algunos elementos decorativos como las ventanas, encuadradas por alfiz y ajimezadas. A 8 kilómetros de Sepúlveda y en medio de extensos bosques, este castillo de historia milenaria tiene planta cuadrada y un gran patio central. Rodeado de barbacanas, consta de 6 torres unidas por lienzos de poca extensión. Algunas son redondas, otras rectangulares, y todas tienen ajimeces de ladrillo en arco de herradura apuntado. En 1859, Castilnovo fue adquirido por el pintor José Galofre, quien lo restaura y convierte en palacio, para más tarde, y tras pasar por manos de los marqueses de Quintanar, lo adquiere una sociedad anónima mexicana que lo convierte en importante eslabón entre las dos culturas. Situado en la confluencia de los ríos Eresma y Voltoya. A principios del siglo XV, por el arzobispo Alonso de Fonseca, cuenta la leyenda que era tanto el fausto y la riqueza de sus poseedores que en un banquete el arzobispo hizo sacar bandejas repletas de joyas para que las damas presentes tomaran las que quisieran. Ejemplo de castillo-palacio, edificado para servir como residencia y fortaleza, Coca está constituido por 2 recintos de planta cuadrada, separados por un pasillo. Ambos aparecen flanqueados en las esquinas por torres poligonales, de las que la más elevada es la del homenaje, con 4 cubos en los ángulos y garitas pareadas. La fábrica utilizada en su construcción es el ladrillo, imprimiendo en las zonas superiores de murallas, torreones y garitas una sorprendente ilusión de movimiento producida por la decoración con estrías verticales. El interior tuvo decoración mudéjar, de la que apenas quedan restos, aunque sí subsisten algunas dependencias y salones. En este castillo estuvo encerrado en 1645 el duque de Medina Sidonia, tras el fracaso de proclamarse rey de Andalucía. La fortaleza de Cuéllar fue construida por don Beltrán de la Cueva, favorito de Enrique IV, en el siglo XV, aunque ya existía anteriormente una torre real levantada por orden de Alfonso X el Sabio. Se levanta en lo alto de un cerro y está rodeado por un foso amurallado que le protege por todos los flancos, excepto el que da a la población. Es de planta cuadrada y en cada uno de sus ángulos hay una torre, 3 cilíndricas y una cuadrada.
Su aspecto exterior tiene las características generales del estilo gótico, junto con detalles mudéjares, pero las diferentes restauraciones le han dado un cierto aire renacentista. En medio de uno de los lienzos se abre el ingreso, con arco arábigo peraltado y defendido por 2 garitas. En otro lugar del mismo lienzo se encuentra otro arco arábigo tapiado y una galería sencillo estilo renacentista. De posterior edificación y en torno al patio central se halla el palacio, formado por un claustro con columnas y una galería doble con arcos rebajados del siglo XVI, a la que dan salida amplios salones decorados con artísticas techumbres, artesonados de estuco y vigas talladas. Fue en Cuéllar donde se agruparon los partidarios de la Beltraneja durante las batallas contra los reyes católicos. El castillo, que fue propiedad de los Velasco, duques de la ciudad burgalesa de Frías y condestables de Castilla, se alza a las afueras de Pedraza. Tiene doble recinto con cubos y torres cuadradas y se rodea por un foso excavado en la roca. La puerta de acceso, con el escudo de los Velasco sobre ella, tiene una imagen muy característica, al estar toda ella chapada con clavos de hierro con cabeza de punta, y así dificultar los ataques ofensivos con arietes o postes. Lo más antiguo de la fortificación está en el patio interior, de estilo románico, cuyo recinto fue desmantelado. Encontramos un aljibe abovedado con el escudo de los Herrera y una torre almenada del siglo XV, aunque todo el recinto exterior es del XVI. Es este el recinto de la Torre del Homenaje, rebajada en altura cuando los Zuloaga, actuales dueños del mismo, lo adaptaron como vivienda y eliminaron el último piso, tras adquirirlo por 13.000 pesetas a principios del siglo XX. Precisamente en uno de los torreones del castillo se alberga un museo con algunas obras de Ignacio Zuloaga. También es importante recordar que en él estuvieron encarcelados durante varios años los hijos del rey de Francia, Francisco I. En el lugar que hoy ocupa la fortaleza existió en época celta un castro, luego ocupado por el ejército de Roma. El conde de Castilla, Fernán González, la arrebató a los árabes y en el siglo XV se reconstruyó como casa fuerte de los señores de Turégano. Es de planta rectangular y en su tiempo dispuso de 2 circuitos de murallas, de los cuales el primero ha desaparecido casi en su totalidad. El segundo tiene cubos en los ángulos y tanto las murallas como las torres disponen de almenas. El castillo propiamente dicho, emplazado en el interior del segundo recinto, alberga en su interior la iglesia románica de San Miguel de los siglos XII y XIII, edificada sobre el anterior patio de armas durante el episcopado de Juan Arias Dávila. Una airosa espadaña contribuye a dar a esta fortaleza iglesia su actual aspecto.
Fue morada de Fernando el Católico antes de coronarse rey en Segovia y prisión para el secretario de Felipe II, Antonio Pérez. Al sur de la villa soriana de Almenar se levanta el castillo del mismo nombre, bastante deteriorado, pero que conserva todavía algunos interesantes detalles. Un puente de doble arco da acceso al recinto interior murado, en el que se levanta el palacio señorial, flanqueado por cubos y lienzos almenados. Ambos recintos, exterior e interior, son de planta cuadrada, apreciándose aún restos del foso que rodeaba el conjunto, vadeable mediante un puente fijo de 2 arcos en la actualidad y levadizo en sus tiempos. La torre del homenaje, que fue demolida, ocupaba en su día uno de los ángulos del recinto interior. Carlos II, el hechizado, se hospedó en este castillo, al igual que lo hicieron Felipe V y su esposa María Luisa de Saboya. Esta fortaleza ha perdido su antiguo esplendor y ha sido en otra época propiedad del conde de Gómara, además de cuartel de la Guardia Civil. Hoy en día es propiedad particular y se utiliza como segunda vivienda. Berlanga fue importante plaza amurallada con un papel destacado en la defensa del Duero, zona muy disputada entre cristianos y musulmanes. El castillo, encaramado en lo alto del pueblo, fue también objeto de disputas entre los cristianos una vez que hubo pasado el peligro árabe. Fue levantado por los Tobar en el siglo XV y modificado en la centuria siguiente, rodeándose de otra construcción militar. Consta de un extensísimo primer recinto, limitado por elevadas y almenadas murallas flanqueadas por cubos semicirculares. En un extremo de este recinto se halla el castillo propiamente dicho, de planta rectangular irregular con extraordinarios y robustos cubos algo achaparrados en los vértices. En el lienzo de poniente se alza la torre del homenaje, provista de 2 cubos a toda altura y varios garitones con saeteras en la parte superior. Importante lugar ocupó durante la Guerra de la Independencia, siendo atacado por guerrilleros españoles y tropas francesas. La fortaleza se alza sobre un cerro y tiene su origen en la línea de defensas que levantaron los musulmanes en el siglo X para dominar la frontera del Duero. El castillo, conquistado por los cristianos en el siglo XI y cedido al Cid, es el más largo de Europa.
Está construido en sillería y tiene refuerzo de cubos cuadrangulares típicos de la arquitectura militar omeya. Se conserva una gran puerta de acceso con arco de herradura califal y doble alfiz cuadrado. El perímetro está protegido por 28 torreones. Dentro de la fortaleza se alza el alcázar, aislado mediante un grueso muro, y se conservan partes de los aljibes y otras dependencias. Construido en el siglo XV por un secretario de Juan II, Fuensaldaña fue morada de los Reyes Católicos tras su enlace y ocupado durante la Guerra de las Comunidades por el bando comunero sin ofrecer resistencia, salvándose así de ser derribado. Muy próximo a la ilustre villa del mismo nombre, esta fortaleza, hoy propiedad de la Diputación Provincial de Valladolid y convertido en parador nacional de turismo, responde a las características de planta cuadrangular con cubos circulares en los ángulos. El ingreso se realiza por medio de puerta con arco ojival, flanqueada por la Torre del Homenaje, y sobre la que campea el escudo de armas de don Alfonso Pérez de Vivero, el mencionado secretario y contador mayor del rey Juan II. Los lienzos de muralla que unen los cubos están interrumpidos en el centro por linternas y están coronados por matacanes y almenas. En su interior se alza la impresionante Torre del Homenaje, de base rectangular y con puerta abierta a 6 metros de altura, con puente levadizo, hoy desaparecido, y cuyos ángulos están reforzados por cubos en toda su altura, existiendo 2 atalayas en las caras más largas. Dominando las llanadas de la Tierra de Campos, se alza este imponente castillo del siglo XIV, que conserva bien su traza original. La sobriedad de su estilo, unido a la funcionalidad claramente militar, nos refleja con evidencia el por qué esta fortaleza nunca fue tomada por las armas. Las esquinas se defienden con grandes torres cuadradas, alzándose en la mitad de los almenados lienzos sendos cubos cilíndricos que refuerzan más su solidez. 40 metros de longitud llegan a alcanzar los muros en los laterales del castillo. La puerta de acceso, simple y de arco apuntado, está protegida por un matacán quíntuple que, asentado sobre alargados modillones, rompe en parte la monotonía y severidad de su arquitectura. También junto a la puerta se puede leer una placa con un poema dedicado por el poeta Jorge Guillén, quien parece ser que contaba con un antepasado suyo como alcaide del castillo. De planta cuadrada, ligeramente trapezoidal, su interior se halla totalmente transformado, conservando de la época únicamente un aljibe para la recogida de aguas.
Los aposentos y demás dependencias que poseía en su día han desaparecido en su totalidad, habiéndose convertido su patio de armas en depósito para grano desde que el castillo fue adquirido por el Ministerio de Agricultura.